Lola. Vamos a ver, una vez que hayamos aprobado todas las asignaturas en la Tierra, ¿qué pasará con nosotros? ¿Dónde vamos a reencarnar? Víctor. No lo sé. Bueno, en la Tierra o en otras esferas, como, Claro. como es decir, una de las leyes que recogemos en el libro de los espíritus es la pluralidad de mundos habitados y además de distinta vibración, es decir que bueno, como la Tierra, pues habrá otras muchas donde podremos ir y luego habrá otras más superiores donde nos dicen que podremos... Una vez que hayamos superado todo lo que teníamos que superar aquí. Una vez que no tengamos que encarnar, ¿es así? Aquí o en otro planeta parecido a nosotros, porque no solamente se encarna en la Tierra, se encarna en otros planos, según la versión de los espíritus. Bueno, pues nos hablan todas las obras de André Luis que lo suyo es que vayamos o sea, que dejemos los planetas de expiación y pruebas, como el que nos encontramos, y vayamos pues a un planeta de, ¿cómo se llama? De regeneración. De regeneración. O sea, con un estado más feliz, bueno, más... Pero los planetas de regeneración todavía tienen que reencarnar algunos que otros. Es decir, predomina lógicamente la felicidad, el sufrimiento apenas es perceptible, pero todavía quedan algunos residuos para tener que volver a reencarnar. Entonces, ¿qué ocurriría? Si nosotros superamos ya ese mundo de regeneración, como tú dices, también iríamos a un mundo donde seríamos felices, mundos superiores. Mundos superiores donde verdaderamente no tendríamos que tener ninguna dolencia, donde las enfermedades han desaparecido, donde no existe el hambre, ni existe la pobreza, ni donde existe la guerra. Es decir, un mundo verdaderamente espiritual, donde lo que hacemos es trabajar por el futuro, no solamente de las humanidades que puedan existir, sino también del universo. Porque todos a ese nivel empiezan a tener ya el trabajo de colaborar con el universo que está siempre en expansión. Seguir sirviendo. Exactamente. Justamente. Es decir, el trabajo no acaba. Sí, sí, sí. Estamos refiriendo concretamente a esto que se ha expuesto anteriormente a Venus, al planeta Venus. Pues no sabemos, es posible. Es posible. Hay otros mundos que desconocemos, ¿no? Que no están, digamos, asignados con nombres, ¿no? Sí. José. Ah, no, era... ¿Quién había levantado la mano de vosotros? La descripción que hizo Rodrigo, se entiende que las demás religiones tienen imperfecciones y el espiritismo no. Y en esto no estoy de acuerdo, porque también en el espiritismo hay gente que entra y sale, como en las demás religiones. O sea, que la perfección no existe ni siquiera entre nosotros. Hay gente que entra en el espiritismo, otro que el espiritismo entra en ella. Son dos cosas muy distintas. Claro, es muy distinto. Muy distinto. No hay perfección en el espiritismo. Yo puedo, por ejemplo, conocerme todas las obras de Kardec y todas las obras que queráis, y sin embargo no actuar. Tengo mucho conocimiento, pero no actúo. Es como un cocinero que se sabe todas las recetas, pero resulta que no cocina. Pero vamos a ver, pero eso no es así, vamos a ver. No te rebates, no te rebates. No, vamos a ver. Una cosa es que uno no se comporte como debería de comportarse, y otra cosa es que el espiritismo te abra los ojos de tal manera que sepas cuándo obras bien y cuándo obras mal. O sea, pero luego que actúes, porque no te sirve de nada saber dónde está el bien, no actúas. Claro, vamos a ver, el conocimiento, yo me estoy refiriendo al conocimiento, no me estoy refiriendo a las personas. Las personas podemos comportarnos de una manera determinada, a lo mejor mal, o casi seguro que muchas de las cosas que hacemos no están bien hechas y metemos la pata, vulgarmente se dice. Pero lo que es el espiritismo, lo que es la filosofía espírita, esa no mete la pata. ¿Comprendes? Eso es otra cosa. Una cosa es que nosotros andemos por la vida cometiendo errores y otra cosa es la pureza de la filosofía espiritual, que es muy distinto. De todas formas, yo creo que si necesitas a una espiritualidad, a una religión para saber lo que está bien y lo que está mal, quizás es que tu desarrollo como persona quizás no vaya por el camino adecuado.
Es cierto que el espiritismo pues nos resuelve una serie de dudas, a mí personalmente que me hago una serie de preguntas, pero si una persona no se hace esa serie de preguntas, pues no pasa absolutamente nada. O sea, no somos ni mejores ni peores que nadie. Las religiones per se no son buenas ni malas. Somos las personas los que hacemos que seamos buenas y malas. Entonces, yo creo que las etiquetas llegará un momento en el que tenderán a desaparecer. Sí. O sea, ya no hablaremos de espiritismo, no hablaremos de la Habrá una uniformidad. Una unidad, sí, de buenos sentimientos, de cooperación hacia el bien. Y ya está, porque muchas veces somos los propios grupos los que nos etiquetamos a nosotros mismos. Y cuando uno se etiqueta a sí mismo, digamos que no ve lo que tiene alrededor. Entonces, abramos nuestras miras en temas de religión, de espiritualidad, de sociedad y de todo. Si queremos de verdad ir hacia adelante, que lo que estamos diciendo es uno de los objetivos de la reencarnación. ¿Alguna preguntita por ahí más? Sí, Javier. Referente al tema de los espíritus, ¿qué opinan los espíritus referente al tema de... A ver cómo Tranquilo, si quieres lo retomas y luego nos vuelves. Es muy importante la pregunta que quiero matizarlo. Pues dale vueltas y luego te pasamos turno. Vale, claro. ¿Por ahí más? ¿Por ahí alguna pregunta? Sí. Tengo una duda. Hay muchas religiones que sí creen, bueno, no sé, yo lo pregunto porque no estoy muy segura, que sí creen en la reencarnación. ¿Los budistas no creen en la reencarnación? Sí, sí. Entonces, o sea, que no es solo el espiritismo el que sabe que hay una reencarnación. Hay más religiones. Es que el espiritismo está basado en las filosofías antiguas. ¿Comprendes? De donde ha sacado naturalmente mucho conocimiento. Y uno de ellos concretamente el pasado. Más, por ahí. Sí, ya. Los espíritus, ellos son conocedores, los espíritus, los que nos ayudan, que hay evidentemente, pues vamos a llamarlos seres angelicales, o incluso nuestros ascendidos que nos ayudan. Pero mi pregunta, la duda que tengo, y la verdad es que quiero que no sea así, pero es que puede ser que también hay entes que también nos hacen daño. Claro. Que quieren el mal. A ver, concretando, el dolor, yo pienso que las personas llevamos muy poquito, en el fondo somos buenas personas todos. Hay pequeños matices, pero no los diferenciamos tanto. Bueno. Yo ahí disiento contigo mucho. Bien, pero entonces, ¿puede haber fuerzas exteriores que disfruten o que se alimenten de nuestro dolor? Ah, claro. No te quepa la menor duda. Es decir, el hecho de pasar de la vida física a la vida espiritual no significa que todos vayamos a ser maravillosos. Porque si yo he sido una mala persona aquí, voy a seguir siendo mala persona al otro lado de la vida. Y voy a tener las mismas envidias, quiero tener las mismas condiciones que tenía aquí viviendo, las mismas ambiciones, el mismo poder, y llego al mundo espiritual y me rodeo de todos aquellos espíritus que tienen sintonía conmigo y que vamos a crear una serie, digamos, de batallón, para formar una serie de fuerza que va a perjudicar a otra serie de personas que están encarnadas o desencarnadas. Es decir, el bien y el mal siempre están juntos. Sí, pero mi pregunta es, yo lo entiendo perfectamente. Claro. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede ser que haya, vamos a llamarlos extraterrestres o otra cultura, otras, que se estén alimentando de nosotros, que se estén alimentando de nuestro sufrimiento? Espíritus obsesores, claro que sí. Esos son entusiastas, hermano. Espíritus obsesores. Malos espíritus. Que si los draconianos, que si estas cositas los espiritistas lo contemplan, estas cosas. Se les puede llamar de muchas formas, pero verdaderamente son mala gente, es decir, malos espíritus que han desencarnado, que han tenido malas vidas. ¿Cómo puedes comprender todos estos ahora que están realizando esta serie de guerras, de enfrentamiento, que estas matanzas? ¿Cómo tú puedes comprender que van a estar en el mundo espiritual cuando vayan allí sin el cuerpo físico? Pues igual que están aquí, con esas ideas. Eso no hay quien se lo quite hasta que no pasen siglos y siglos. Esas violaciones que se realizan, esos asesinatos, esas matanzas que se han realizado en el pasado, esas guerras que existen.
¿Todos esos son personas que han estado encarnadas aquí? Ah, claro, claro, claro. ¿O puede ser que vengan de...? También de otros planos parecidos a la Tierra, Pero de otros de planos inferiores a nosotros. Esa es la pregunta. Porque los hay. La Tierra es un plano inferior, naturalmente, en progreso, pero hay otros mundos más inferiores que la Tierra también, por el cual habremos pasado muchos de nosotros. Más luego la pequeña obsesión, digamos, a un plano más doméstico. Es decir, uno se analiza a sí mismo y dice, pero vamos a ver, por Dios, Víctor, ¿por qué este defecto no te lo quitas cuando ya tienes 53 años luchando contra el que sea? ¿Sabes? Pues probablemente en vidas anteriores hice la puñeta a alguien que de vez en cuando te recuerda, te tal, si estoy fumando no me dejas dejar de fumar. Es decir, esos pequeños incordios que la labor de esta vida mía es precisamente limarlo. Y si hice daño a alguien en vidas anteriores, intentar de alguna forma pedir perdón o rectificar o ayudar o servir, que muchas veces es la mejor píldora para solucionar estas cosas. Entonces, y yo creo que esto, la mayor parte de la gente tiene esos problemillas, que muchas veces pues, puede ser problemas de nuestra psiquis o de nuestra educación, pero otras veces es defectos nuestros o daño que hicimos a terceros y que ahora están ahí, en fin, recordándolo. Es decir, son obsesores, no son grandes obsesores, no son grandes obsesiones, que también pueden darse, pero bueno, no es lo habitual, pero que están ahí pendientes de nuestro comportamiento, de rectificar. Sí, es contestando a ese señor que no se quiere, pero bueno, es igual. Javier, ¿no? Sí, contestándole un poco, vamos a ver, ¿y cómo podemos librarnos de los obsesores que nos molestan? ¿Cómo podremos librarnos de ellos? Pues vamos a ver, teniendo buenos pensamientos y buenos actos, la única manera de librarse de ellos es comportándose bien, porque si nosotros tenemos buenos pensamientos y buenos actos, tenemos nuestro espíritu protector que está con nosotros siempre. Ahora bien, si nosotros hacemos cosas incorrectas, hacemos daño a los demás, nos ponemos en sintonía con aquellos que piensan lo mismo que nosotros y entonces vienen a molestarnos, simplemente. Eso es. Bueno, hay que reconocer que no simplemente es así, Rodrigo, porque cuando existe una venganza profunda, por mucho que tú ores y por mucho que tú hagas, vas a tener el obsesor allí hasta que llegues el momento en que tú puedas quitártelo de encima a través del perdón. Y eso va a partir de él, no va a partir de ti. ¿Comprendes? Sí, sí. Eso es muy complicado. No, estoy de acuerdo, pero... Conocemos muchas personas que tienen verdaderamente muchos problemas obsesivos, y son excelentes personas, y es lo que nos planteábamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible esta persona siendo así como es, este comportamiento, etcétera, etcétera? Pues el espíritu permanece allí con él, permanece obsesándole, y pasa mucho tiempo hasta que eso se pueda compaginar. Bueno, y yo ahora te pregunto a ti, ¿cómo podemos desligarnos de ese problema? Es complicado. Hay libros enteros dedicados a esa cuestión. Es muy complicado. Desde luego que a través del buen comportamiento, como tú has dicho, a través de la oración y sobre todo a través de solicitar el perdón de una forma continua. Pero el espíritu tiene que sentir también esa situación. El espíritu obsesor tiene que sentir verdaderamente que la persona a la cual él está obsesando está realizando un acto de mejoramiento y también solicita el perdón del obsesado. ¿Comprendes? Esa es la situación que está teniendo. De acuerdo. Orar por esos seres negativos que Claro, hacen daño. sí, claro. Claro, yo por ejemplo soy una persona que desde que empezó la guerra estoy orando porque se sale del alma de Putin, para ver si cambia. Pero es que sabemos algunos cuantos, pero es que ese hombre no cambia. Eso pensamos. La realidad de esta serie de cosas no son tan fáciles de adivinar y de saber. Es solo que nosotros, a través de los medios de comunicación, y depende de la tendencia de un medio de comunicación o de otra, pues echamos las culpas a unos o echamos las culpas a otros. La realidad de toda esta serie de cosas las desconocemos.
Incluso pero no es mal camino. Sí. El orar, perdón. Claro. Incluso estuve escuchando por la vida de Divaldo Sí. Franco, y él también tenía un obsesor, un Sí. espíritu que lo acompañó desde muy pequeño, ¿no? Y él logra el perdón de ese obsesor cuando nace la madre de ese obsesor, y él a través de eso logra perdonar a Divaldo. O sea, logran quedar en paz, al parecer. Sí. Pero le llevó toda la vida prácticamente a Divaldo. Sí. Porque realmente debe ser difícil, ¿no? Llevarle encarnaciones a alguien. Muy difícil. Sobre todo morir con rencor debe ser tremendo. Sí. Yo creo que en este caso Divaldo tenía la ventaja que vidente podía hablar con espíritus. Claro. Y eso es una ventaja muy grande, lo que normalmente uno no tiene. El obsesor no lo ve, no puede hablar con él, el Divaldo sí. Claro. Veía, él hablaba con él. Exacto, nos queda orar. Claro. El obsesado lo siente, pero no lo ve. No lo ve. Y hay muchas personas que acuden a nosotros para que les ayudemos porque tienen este tipo de problemas, y son personas que han pasado ya por las clínicas psiquiátricas, donde verdaderamente la medicina no ha podido hacer nada con ellos, porque es un problema espiritual muy grave, muy grave. ¿Y por qué viene dado esto? Pues ya sabemos, por nuestros comportamientos, porque a veces hemos hecho cosas que, como hemos olvidado, según nos decía Juanma, pues, pero han sido cosas tremendas, tremendas, que no podemos ni imaginar las cosas que hayamos podido hacer. No todos, naturalmente. En esto, cuando decimos, no, es que todos hemos pasado por todas las cosas. No, esto no es así. No todos hemos pasado por todas las cosas. Algunos habremos pasado por algunas cosas, pero no todos así. Más preguntas. ¿Una pregunta más por ahí? No. Sí, Eduardo. A ver, ser medium es una prueba dura, en general. Se expone a alguien a que pase por cuando reencarna, a que pase por una serie de pruebas que no son, por regla general, fáciles de llevar. Pero aquellas personas que no tienen posibilidad de desarrollar, porque no tienen un centro, un lugar en el que les enseñen, están más o menos aislados. Yo me imagino, es más bien una confirmación, que vienen con la mediunidad porque tienen que sufrir. No porque tengan que hacer uso de la mediunidad, ya que por su vida, por su situación, no incluso de ahora, sino de siglos anteriores, pues no van a tener la capacidad de desarrollar. Así que me imagino que tienen eso puesto, pues para que con el sufrimiento vayan quitándose el peso de lo que tienen, de lo que traen en esta vida. ¿Quieres contestar tú? Vale. Hombre, debemos partir de la base que las personas con mediunidad no es algo de esos últimos siglos, sino que a lo largo de la historia, a lo largo de todas las civilizaciones, pues ha habido personas que han tenido cierta mediunidad o cierta conexión con el mundo espiritual. Es así. Y por otra parte, debemos de tener en cuenta que la mediunidad no es algo que sea de disfrute, o sea, no es algo con lo cual cada uno de nosotros que la tengamos, pues podamos ser felices con la mediunidad, pues no es algo, entre comillas, positivo. Es decir, la mediunidad es una herramienta que nos dan desde el mundo espiritual para nuestro progreso a través de la ayuda que podamos dar a los encarnados y a los desencarnados. Habitualmente, cuando una persona empieza a tener esos atisbos de mediunidad, ¿qué ocurre en un primer momento? Pues obviamente miedo, porque todo lo que tenemos ante lo desconocido surge miedo. Pero también es cierto que a día de hoy, en este mundo interconectado que todos tenemos, quien tenga preguntas hallará la respuesta. Eso es así. Es cierto, por otra parte, que hay personas pues, que a lo mejor no tienen los lugares a los que acudir y a los que desarrollar progresivamente esta mediunidad. Pero si desde el mundo espiritual, muchas veces, como estamos hablando, se ha pactado esta mediunidad, por algo será. O sea, por algo será.
o bien pues para aprender de ella, o bien para ayudar a los demás, o bien para ser consciente de todo lo que ello implica, pero si tenemos mediunidad, por algo será. Eso es. Sí, me imagino también que de algún modo u otro se puede hacer un uso, aunque no se Efectivamente, pueda desarrollar. efectivamente. De hecho, pues es lo que estamos hablando. Centros espíritas, ¿cuánto hace que hay centros espíritas? ¿Cuánto hace que salieron los libros de Kardec? 2 siglos, menos de 2 siglos. ¿Y qué pasó anteriormente? Pues las personas pues seguían desarrollando la mediunidad pues como buenamente podían, pues ayudando a los demás, encaminándose por lo que ellos creían que era el buen camino, y eso ha llegado hasta hoy. Es cierto que Kardec, a través de sus libros, a través de la codificación, pues nos dio unas herramientas muy útiles mediante las cuales podamos un poco pues centrar nuestros estudios y desarrollar la mediunidad de forma correcta. Pero eso pues depende de cada persona. De cada persona. Eso. Lo que está claro es que la mediunidad, el compromiso de la mediunidad adquirido en el mundo espiritual, es una tarea que tenemos que realizar porque la hemos aceptado. Hemos aceptado llevar adelante el trabajo, que en fin, ya sabemos que la mediunidad está basada en la caridad. Para eso es la mediunidad, para ayudar tanto a desencarnados como a encarnados. Eso es lo más importante de todo. Para servir, Javier, para seguir sirviendo, ¿no? Como eso que ibas a preguntar. Cuando por fin nos percatamos que hay la reencarnación, porque no todo el mundo, digamos, nace con esta cultura, ¿qué es lo primero que tenemos que cambiar? Pues yo creo que es el comportamiento de cada uno de nosotros, porque sabemos que las cosas, las circunstancias que están ocurriendo, que nos pasa a cada uno, no son casuales, sino que son causales. Todos pasamos por situaciones muy complejas, muy difíciles, y lo que tenemos que admitir es que son cuestiones que tenemos que solucionar, que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer, que tenemos que experimentar, porque es una consecuencia, la reencarnación que estamos viviendo, del pasado. O sea que te abre, digamos. Claro, sobre todo el conformismo. Recordemos, y lo recordamos siempre, que la doctrina espírita, a través de su conocimiento, es una doctrina consoladora. Consoladora porque nos trae explicación y nos trae precisamente, no una solución, pero sí una explicación de las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, porque antes planteaba, José, que la gente que no conoce esta serie de cosas, que cómo se manejan, que cómo viven, que no comprenden, que se quejan de todo, que se enfrentan a Dios, etc. Y esto es dado precisamente por la falta de conocimiento espiritual. Si conociesen, como aquellos que estudian la doctrina y otras filosofías también orientativas de este tipo, comprenderían que la situación no es una situación casual, sino causal. Y entonces la opinión ya es muy distinta a ella, ¿no? Muy bien. Claro, yo quería contestar una cosita. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuyas preguntas a nivel espiritual han sido a lo largo de mi vida completamente nulas, no he tenido ningún tipo de pregunta espiritual, es cierto que una vez que empecé a saber lo que era el espiritismo, pues en un primer momento me dio tranquilidad, me dio paz. Es decir, esto es una oportunidad que tenemos, voy a intentar jugar mis cartas de la mejor forma posible, pero bueno, tendré oportunidades en un futuro. Pero claro, esta paz también tiene la otra cara de la moneda, porque implica un compromiso. Ahí está, me han dado una oportunidad. De mí depende, claro, una responsabilidad, de mí depende cómo juego esa baraja. Entonces, pues ahí está, por una parte la tranquilidad, pero por otra parte decimos, vale, tengo la fe o el conocimiento, o como queremos llamarlo, de que esto es una encarnación y que posteriormente habrá otra, pero voy a intentar jugar de la mejor forma posible. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la divergencia un poco. Esto es importante y es un riesgo desde mi punto de vista. Es decir, podemos admitir la ley de la reencarnación, es decir, bueno, tengo otras muchas reencarnaciones por delante y corro el riesgo de perder el tiempo en la reencarnación presente, de abandonarme. Y digo que es un riesgo porque realmente es una pena no avanzar todo lo que podríamos avanzar.
Es decir, una vez que tú admites, pues sí, la ley de la reencarnación, las posibilidades, el por qué estamos aquí, qué tengo que resolver, qué tengo que trabajar, pienso que realmente nos lo echaríamos nosotros mismos a la cara si al final dijéramos: qué tonto has sido, que te has dejado finalmente vencer por un cierto apego a la materia, o por tu comodidad, o por lo que sea. A pesar de tener el conocimiento, no has trabajado lo suficiente. Creo que eso a nosotros mismos nos lo reprocharíamos, porque creo que podríamos avanzar una enormidad si aprovecháramos bien esta vida que en concreto tenemos, porque en la próxima podríamos hacer un gran bien, y a lo mejor si no alcanzamos eso no llegaríamos. Entonces es una llamada a la responsabilidad personal también. Vamos, no, es una reflexión mía. Yo quiero insistir porque lo más importante para empezar son los conocimientos. Saber que nuestros actos siempre tienen consecuencias. Y cuando tú sabes eso, pues ya muy tonto tienes que ser para no rectificar tus tendencias. Si tienes tendencias malas, pues, y sabes que esas tendencias te van a llevar a sufrir mucho, pues debes de ser muy tonto como para no intentar rectificar esas tendencias que uno tiene. Por lo tanto, yo voy a contestar porque no quiero marcharme de aquí sin contestar a Enzo otra vez. No, porque, vamos a ver, una cosa es la religión o el espiritismo, y otra cosa es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es perfecto, lo demostró cuando vino aquí. Entonces, otra cosa es los que nos llamamos cristianos, eso es otra cosa. Y yo creo que eso lo ha preguntado Enzo. No lo preguntó. Dijo que había, vale, que dentro del espiritismo, pues que efectivamente no éramos todos santos, ni mucho menos. No, pero eso ocurre con todas las religiones, porque la religión católica dicen, soy cristiano, bueno, sigues los mandatos de Cristo, pero no los cumples. La inmensa mayor parte de los que van a misa y de los que se declaran cristianos realmente no lo son. Yo siempre digo que si no queremos ser juzgados, no podemos juzgar a los demás. Que cada uno haga lo que quiera, que cada uno tome su camino y chimpún. Y ya está. O sea, basta de decir que los cristianos son así, que los musulmanes son así. Pues no, cada persona es un mundo y ya está. Y como yo no quiero que se me juzgue a mí como espírita, como repostero, como cinéfilo o como ser humano, yo no tengo por qué juzgar a los demás. Ya se me juzgará más arriba. Y ya está. Hombre, no es fácil. Por supuesto, Rodrigo, el conocimiento es importante. Dices, muy tontos tenemos que ser si no utilizamos el conocimiento. Pero fíjate, apuntaba así de repente, la voluntad. ¿Tenemos una voluntad floja o tal? El ambiente. Muchas veces el ambiente nos influye. Bien. Las hormonas. Claro. Es decir, que yo tengo un gran conocimiento, pero se me revolucionan las hormonas y ¡ay Dios! Ya puedo tener voluntad que las hormonas me dirigen. La educación. ¿Qué educación he tenido? ¿Qué educación me he procurado? Me he auto implicado. Las pasiones. ¡Wow! Las pasiones. Es decir, tela. Es decir, tristeza, depresión, alegría. Todas. Es decir, que no es fácil. Es decir, pero bueno, no es fácil, pero a la vez es apasionante. La vida es apasionante si lo analizamos y jugamos deportivamente y lo tomamos así con optimismo. Pero que no es tan sencillo como tener conocimiento y ya está. Es decir, y por eso, escuelas, hay muchas religiones. ¡Buah! El espiritismo es una más. Es una línea de pensamiento que bueno, pues nos pone una serie de obras, unas pautas para reflexionar, pero que no tenemos nada resuelto, que luego el trabajo es personal y nos pegaremos batacazos, porque es parte del juego. Última pregunta, venga, que vamos a acabar. Yo quisiera, hoy estoy muy tarde. Menos mal. Claro. Quisiera dar mi gratitud a los medios de aquí del centro porque, como bien estáis diciendo, lo hacéis con un amor increíble para beneficiar a los demás y en perjuicio muchas veces vuestro. Bueno. Y eso para mí eso tiene mucho valor. Bueno, hacemos... Lo quiero dejar en bueno, en fin, mira, tenemos que mejorar mucho todavía. Sí, pero gracias por tu validación. Lo que hace el servicio se beneficia primero.
Es como aquel que enciende una luz, ¿no? El primero que se ilumina es él, ¿no? Exactamente. Y el resto luego todos los que están alrededor. Pero muchas gracias por tu validación. Muchas gracias. Muy bien. Es que bien ha ido por lo que dice el ponente de izquierda. Sí, Juanma soy. Dice que algunas veces es duro. Y tengo constancia de que es duro. Por eso digo que no todo es maravilloso. Bueno, algunas veces no, siempre es duro. Lo que pasa es que pero se hace con mucho gusto porque al final pues, se sale. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos.